Este es el nivel 2 del Seminario de Enseñanza y Crecimiento Espiritual. Recordemos el diagrama, nunca lo perdamos de vista. El propósito es crecer de la adoración en donde se encuentra la mayoría de los cristianos, en donde cuando recibimos a Cristo nos empezamos a congregar en algún lado y vamos a cantar, a adorar, a estar escuchando la palabra de Dios. Tenemos que crecer al primer nivel, que se conoce como comunión, es pasar de la adoración a la comunión. Esto implica conocer a Jesucristo y se sella con un compromiso en el nivel 1 de bautizarse, de congregarse, de apoyar la iglesia en la cual nos hemos hecho miembros, en la cual hemos llegado a pertenecer. Ahora nos vamos al segundo nivel, que es el discipulado, crecer en Jesucristo. Después de el siguiente mes vamos a ir al nivel 3, que es descubrir nuestro ministerio y nuestros dones para servir a Jesucristo en la iglesia y en los ministerios con los necesitados, hasta llegar al nivel 4, que es el evangelismo, aprender a hablarle a otros de Cristo para traerlos a la adoración y llevarlos en el mismo proceso de crecimiento espiritual. Bienvenidos. Este es el segundo de los 4 niveles. Como las clases son en secuencia, primero debió haber tomado el nivel 1. Ustedes tienen su cuaderno de trabajo, algo similar a esto, y vamos a ir trabajando sobre este. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Colosenses 4:12 dice el Espíritu Santo que ustedes puedan ser cristianos maduros y puedan cumplir la voluntad de Dios. Efesios 4 del 14 al 15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es el enfoque de esta clase? Nos enfocaremos en los 4 hábitos básicos que cada cristiano debe desarrollar para poder alcanzar madurez espiritual. Esta clase le equipará con las habilidades necesarias para empezar estos hábitos y le explicará lo necesario para continuar con esos hábitos. Claramente el Señor dice que tenemos que crecer, que tenemos que dejar de ser niños, porque un niño es fluctuante, un niño es llevado de un lado para otro, un niño es engañado fácilmente. Entonces necesitamos crecer y dejar de ser niños, crecer de niños a jóvenes y de jóvenes a adultos, que es la meta de Dios, el crecimiento hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de Cristo. Todos tenemos que estar en ese proceso. ¿Qué es la madurez espiritual? Dios quiere que todos sus hijos, así como nosotros los que somos padres tenemos niños, pues queremos que nuestros hijos crezcan, no solamente físicamente, sino que vayan a una escuela y aprendan a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, y que vayan avanzando en la vida y creciendo hasta que llegue un día en que se puedan valer por sí mismos. Ese es el objetivo de Dios para la iglesia, que cada cristiano que recibe a Cristo pueda después crecer y alcanzar la madurez, valerse por sí mismo y, lo más importante de todo, multiplicarse, reproducirse. Lo que se hizo con él, que lo pueda y lo haga con otros. Entonces, ¿qué es madurez espiritual? Efesios 4:13 nos da la definición de lo que es madurez espiritual. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Claramente dice la Escritura que madurez espiritual es ser como Cristo. Romanos 8:29 nos dice cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un plan
para cada uno. Y dice que a los que antes conoció, a nosotros también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El plan de Dios para la vida de todos es que seamos como su Hijo Jesucristo, seamos como Jesús. Por eso vino Jesús a la tierra como humano, sin tomar su poder divino, como humano, para ser ejemplo, modelo de lo que nosotros debemos ser. Hay tres factores acerca de la madurez espiritual. El primer factor es que no es automática. En Hebreos 5, del 12 al 13 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. No es automática, no depende del tiempo que tenemos congregándonos. Aquí dice, le dice Dios a los hebreos, ustedes después de tanto tiempo ya deberían ser maestros. O sea, les está reclamando, les está exhortando porque Dios desea que todos, a través del tiempo, a través de la intención, a través de saber que debemos crecer y que nos toca a nosotros hacerlo, crezcamos, lleguemos a la madurez y entonces seamos maestros, le estemos enseñando a otros lo que hemos aprendido. Entonces, no importa si usted tiene 10, 15, 20 años congregándose, no por congregarse va a crecer. No porque es cristiano de hace 15 o 20 años, ya automáticamente va a crecer. La madurez espiritual no es automática, es una decisión que uno toma y es el ejercicio de unos hábitos que vamos a ver dentro de un momento. Segundo factor es que la madurez espiritual es un proceso lento pero seguro, así como el crecimiento biológico es lento pero es seguro. Yo me acuerdo de mi hijo mayor, lo tuve en mis brazos, era un bebecito y ahora ya es más alto que yo y tiene apenas 15 años. De acuerdo al crecimiento natural, va a dejar de crecer hasta los 19, 20 años y va a medir 1,90, tal vez. Ha crecido lentamente, pero ha crecido. Proverbios 8:5 dice, aprendan a ser prudentes y entendidos. Tenemos que usar nuestra prudencia y nuestro entendimiento. Y segunda de Pedro 3:18 es algo maravilloso. Dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento espiritual que nos lleva a la madurez es un mandamiento de Dios. Si no crecemos, la culpa no es de Dios, la culpa no es de los pastores, la culpa no es de la iglesia, la culpa es únicamente nuestra, porque el crecimiento espiritual hacia la madurez espiritual es intencional, tiene que ser fruto de una decisión y de un proceso. Y tercer factor, que es algo que no nos gusta, es que demanda disciplina. 1 Timoteo 4:7 le dice Pablo a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. Timoteo hacía mucho ejercicio posiblemente. Entonces Pablo lo exhorta y le dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice para nada. Dice, sí te sirve, pero te sirve en esta tierra para que tengas tu cuerpo en forma, para que estés sano. Pero si te ejercitas para la piedad, si te ejercitas, piedad significa vida espiritual, vida cristiana, se puede traducir también el término piedad, una vida que agrada a Dios. Si te ejercitas para piedad, eso te sirve en esta tierra y te sirve en la próxima vida, en la eternidad. Y así como el ejercicio físico
consiste de ciertas rutinas que se repiten una y otra y otra y otra vez, también el ejercicio espiritual consiste de ciertas prácticas que se repiten una y otra y otra y otra vez. Ahora, entendiendo el discipulado, hay 6 verdades acerca del discipulado. La primera verdad es que los creyentes maduros son llamados a ser discípulos. Crecemos a la madurez espiritual para llegar a ser discípulos. Segunda verdad, no puedo ser un discípulo sin ser disciplinado. Si yo no soy disciplinado, no puedo ser discípulo. De hecho, la raíz de la palabra discípulo está en la disciplina. Y disciplina es una práctica constante de algo. Tercera verdad, mientras más disciplinado me vuelva, Dios me usará mejor. Que Dios usa mejor a los que más disciplinados están. Dios usa más al disciplinado que al indisciplinado. De hecho, al indisciplinado constantemente lo está corrige y corrige y corrige, pero si hemos nacido de nuevo, nuestro mayor anhelo es servir a Cristo. Bueno, pues vamos a servir a Cristo cuando estemos listos. ¿Y cuándo vamos a estar listos? Cuando hayamos adquirido disciplina. Cuarta verdad, la marca de un discípulo es cargar la cruz de Cristo. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de qué significa esto de cargar la cruz de Cristo. Lucas 14:27, Jesús dijo, y el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí estamos viendo que la cruz es una decisión voluntaria. Yo decido tomarla. No es algo que se me viene. Quinta verdad, ¿cuán a menudo debo cargar la cruz de Cristo? Diariamente. Lucas 9:23 dice que Jesús decía a todos, no nada más a sus discípulos, a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Otra vez vemos aquí que la cruz es una decisión personal. Yo decido tomarla. No es algo que me va a venir. Algunos creen que una enfermedad, una crisis, hay esposas que creen que su esposo o su hijo es la cruz y hasta cuando oran dicen, ay, gracias por esta cruz que me diste. Y se cree falsamente que las cruces son tragedias o situaciones imposibles en la vida que Dios nos ha dado para llevar. Y no hay nada más lejos de la verdad que eso. La cruz no es algo que nos viene, la cruz es algo que decidimos tomar y no tiene que ver con las tragedias, ni con las crisis, ni con las enfermedades, ni con hijos o esposos o esposas o suegras o situaciones. Tiene que ver con 4 cosas muy específicas que en un instante vamos a descubrir. Sexta verdad, ¿qué implica cargar la cruz? Lo que sea necesario. Aquí se pone en juego nuestra entrega, nuestro compromiso a Dios y tenemos que entregarle a Él todo. Entonces, ¿qué es cargar la cruz? Cargar la cruz básicamente es practicar 4 hábitos. 4 hábitos bíblicos, ejercitarlos y practicarlos el resto de nuestra vida. ¿Cómo puedo ser un discípulo entonces? Si cargar la cruz es lo que me define como un discípulo, entonces un discípulo es aquel que carga su cruz y aquel que carga su cruz es aquel que practica los hábitos del discipulado. Pues entonces, ¿cómo puedo ser un discípulo? Desarrollando hábitos del discipulado. Colosenses 3, 9 y 10 dice, ya han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han revestido del nuevo hombre, el cual Dios está renovando continuamente en su propia imagen para traerlo a un conocimiento pleno de él. Noten cómo habla aquí de desechar el viejo hombre con sus malos hábitos. La cruz tiene que ver con muerte. La cruz tiene que ver con crucificar
nuestra carne, con despojarnos del viejo hombre. Cuando dice despójate del viejo hombre, lo que está hablando Dios es que tenemos que tomar nuestra cruz. Entonces hay 4 hábitos que a la carne le gusta, pero cuando se hace en el espíritu, a la carne no le gusta. Hay 4 cosas que todos los seres humanos practicamos básicamente todos los días. Pero cuando lo hacemos en la carne, nuestra carne está contenta, pero cuando lo hacemos en el espíritu, entonces eso le molesta a nuestra carne. Por eso es que es tan difícil lograr estos 4 hábitos. Por eso es que cuando los llevamos a cabo, nuestra carne se revela. El primer hábito es el tiempo con la palabra de Dios. Juan 8, 31 y 32 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto implica leer la Biblia todos los días. Todos los seres humanos leemos algo. Hay quienes se leen todo el periódico todos los días, porque tenemos esa necesidad de leer, de estar leyendo, de estar informados. Pero cuando se trata de leer la Biblia, da sueño, los ojos se cierran, se marea, el cerebro duele, hay interrupciones. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia, estamos crucificando nuestra carnalidad, nuestra carne. Por eso es que la carne se revela, por eso es que nos cuesta, es más fácil leer una novela del mundo, leer un libro del mundo, leer el periódico, es mucho más fácil porque eso le agrada a la carne. Pero leer la Sagrada Escritura es algo que no le gusta a la carne y que mata, crucifica nuestra carne. El segundo hábito es la oración. Juan 15, 7 y 8 dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que deseen y les será dado. Así se convertirán en mis discípulos. Oración, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y la verdad, a todos los seres humanos nos gusta hablar. Y si no, el teléfono. Sobre todo las damas. Si ustedes buscan en la oreja de alguna dama, aquí por acá debe tener ya tatuado Telmex o la compañía telefónica con la cual habla, porque una mujer y un hombre también podemos estar horas y horas, hable y hable y hable y hable y hable y hable. Los predicadores también podemos estar hablando y hablando y hablando y hablando. Pero ¿qué tal cuando nos arrodillamos a hablar con Dios? A veces nos ponemos como meta orar 15 minutos y empezamos a orar y hemos hablado según nosotros mucho y vemos el reloj y no han pasado ni 3 o 4 minutos. Porque hablar con Dios nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Nos cuesta porque es una actividad espiritual que mata la carne, crucificamos nuestra carne, estamos tomando nuestra cruz, estamos muriendo a nosotros mismos. Por eso es que es tan difícil orar y es tan fácil hablar con una persona y con otro y con otro. Los cafés están llenos de gente que está hable y hable y hable y hable todo el tiempo. Entonces son cosas que ya conocemos, que ya sabemos, pero que al hacernos espiritualmente toman sentido y van formando nuestro carácter para hacernos crecer espiritualmente. El tercer hábito es el diezmar. Lucas 14:33 dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Deuteronomio 14:23 dice, el propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. ¿Qué es el diezmo? Es el 10% de lo que yo gano. Y ese diezmo lo tengo que dar a el lugar o a la persona de quien estoy recibiendo mi alimento espiritual. El diezmo es para los que sirven a Dios. Entonces, en el mundo,
nos encanta gastar. A la gente en general le gusta gastar. Por eso trabaja uno mucho y gana uno dinero. ¿Y qué es lo que uno hace? Se va a un centro comercial, se va a un lugar donde venden cosas y nos encanta comprar cosas. Y cuando es para nosotros, no. Yo me voy a comprar unos zapatos, pero de los finos, porque es para mí. Y cuando uno es egoísta, uno gasta para uno mismo. Y uno gasta y gasta y no escatima ni en comida, ni en ropa, ni en nada. ¿Por qué? Porque es un deleite carnal gastar y gastar y gastar. Dicen que una de las terapias más efectivas para quitar el estrés en una mujer es que se vaya de compras. Claro, si tiene dinero, porque si no, regresa doblemente estresada. Pero gastar, al mundo le gusta gastar. Pero cuando se trata de Dios, a veces cuando se recoge una ofrenda o algo, uno mete la mano y como que nada más busca las moneditas y siempre está como que lamentándose o presumiendo, di tanto y hice tanto y... ¿Por qué? Porque al ser humano, cuando le da a Dios, le duele a la carne. De allí que practicar el diezmar y no quedarse ahí, sino crecer, es algo que nos va a convertir en discípulos. Ahora, cada una de estas 4 cosas tenemos que empezar con lo mínimo y luego tenemos que ir creciendo, aumentando, aumentando. Lectura. La meta de este curso es que usted aprenda cómo leer toda la Biblia en un año y la lea unos 15 minutos diarios, 12 minutos, 13 minutos diarios. Y el siguiente año le suba el nivel y ahora lea 2 veces la Biblia en un año con 25 minutos diarios y así vaya creciendo. Igual, oración, apartar un tiempo de 15 minutos diarios y luego crecer a media hora y así crecer. Con el diezmo es igual. Uno empieza con el 10% y luego añade un 5% y luego un 10% y luego un 20% y así va uno creciendo. Y el cuarto hábito es compañerismo regular. Juan 13:35, Jesús dijo, ámense con la misma intensidad con que yo los amo. La intensidad del amor que se tengan será una prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El compañerismo es asociarnos, reunirnos con otros cristianos, congregarnos, pasar tiempo, ir a las reuniones, estar allí, convivir. Al mundo le encanta convivir. Si no, vea los bares, las discotecas, los antros, los cafés, las fiestas, eso está lleno de gente porque fuimos hechos para estar en comunidad. Pero cuando se trata de Dios, siempre hay obstáculos para asistir a la reunión o para realizar la reunión en la casa. Yo procuro tener una reunión todos los días en mi casa con mis hijos para leer la escritura y para orar. Y no saben qué difícil a veces es hacer eso y cómo pesa y puede ser que estemos contentos haciendo algo y nos ponemos a orar y empieza a dar sueño, a leer y empieza como que un cansancio. ¿Por qué? Porque hay una guerra. Satanás no quiere que usted haga esto. El diablo le tiene pavor a los discípulos porque los discípulos son el azote del diablo. El diablo le teme a los discípulos porque los discípulos tienen el poder para echar fuera demonios. Pero si son niños, ni siquiera van a saber cómo hacerlo. Pero cuando somos discípulos, podemos ejercer ese poder porque hemos aprendido y Satanás tiene pavor de que usted practique y ejercite esto. Pero mayor es el que está en nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, tenemos que desarrollar estos hábitos. ¿Qué significa hábito? Hábito es una continua y frecuente inclinación para hacer una cierta actividad adquirida a través de una repetición frecuente. Es una disposición establecida de carácter. Si siembras un pensamiento, vas a cosechar un acto.
Si siembras un acto, vas a cosechar un hábito. Si siembras un hábito, vas a cosechar un carácter. Y si siembras un carácter, vas a cosechar un destino. Hábito es una práctica habitual. Entonces, ¿cuál es la meta de esta clase? La meta de esta clase es que yo me comprometo a practicar los hábitos necesarios para tener madurez espiritual. Romanos 6:19, Pablo dice, en el pasado dieron sus cuerpos voluntariamente al servicio del vicio y a los propósitos del mal, mas ahora entréguense ustedes mismos al servicio de rectitud con el propósito de ser verdaderamente buenos. Si antes en el mundo le echábamos ganas y nos esforzábamos por ser malos o por vivir nuestra vida, ¿cuánto más ahora en Cristo tenemos que esforzarnos al máximo? La cruz del discípulo, Cristo está en el centro, el palo hacia arriba es la oración que nos conecta con Dios, el palo hacia abajo es la lectura de la palabra, la Biblia, que nos cimienta con fundamento sólido, un palo hacia la derecha es compañerismo con nuestros semejantes y el otro palo hacia la izquierda es el diezmo que se utiliza para los que sirven a Dios y para extender su reino con otros. Entonces vamos a ver pues la primera sesión, vamos a entrar en materia para ir viendo cada uno de estos 4 hábitos. La primera sesión es aprendiendo a percibir la palabra de Dios, esta es la parte 1. ¿Cómo agarrar tu Biblia? ¿Cómo agarras tu Biblia? Según de Timoteo 3:16 dice, toda la Biblia nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender lo que está equivocado en nuestras vidas, nos endereza y nos ayuda a llevar una vida recta. Es el medio de Dios que Él utiliza para equiparnos plenamente a hacer toda clase de bien. Entonces, en su manual hay una mano y si no, dibuje una mano y en el dedo meñique escriba oír. En el dedo, anular escriba leer. En el dedo medio escriba estudiar. En el dedo índice escriba memorizar. En el dedo pulgar escriba meditar. Y al centro de la mano escriba aplicar. De esa forma yo puedo agarrar mi Biblia y agarrarla bien. Hay 6 formas de hacerlo. Vamos a ir viendo cada una de estas 6 cosas. Primero, ¿cómo oír la palabra de Dios? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Hay muchas formas, voy a mencionar nada más 5 formas de oír la palabra de Dios. La Biblia en audio. En la página de la Fundación Emanuel usted puede entrar y puede descargar toda la Biblia en audio para que la tenga en su computadora y la ponga en su celular o en un MP3, MP4 y con los audífonos lo puede estar oyendo allí o puede quemarlo en unos CDs y puede ponerlo mientras va en el auto, mientras cocina, mientras trabaja. La fe viene por el oír. La segunda forma son los servicios en la iglesia en casa. Cada vez que usted asiste a una reunión, usted escucha la palabra de Dios. La tercera es a través de un estudio bíblico. A través de este estudio bíblico usted está escuchando porciones de la palabra de Dios y está oyendo la palabra de Dios. También a través de audios de predicación. En la página de la fundación tenemos más de 500 horas de audios de predicaciones, estudios bíblicos que usted puede escuchar en audio, puede estar escuchando continuamente. Predicadores, quinta forma, en la radio y en la tele hay estaciones de radio donde hay predicaciones. En la televisión también hay buenos predicadores. Tenga cuidado de los que siempre le piden dinero. Eso si quiere quítelo, pero escuche, examínelo todo, retenga lo que es bueno.
¿Saben cuál es el problema de nada más oír? Si yo nada más quiero agarrar mi Biblia y voy a poner mi Biblia aquí y la voy a querer sostener, agarrar con un dedo pues no puedo. Es que olvidamos el 95% de lo que oímos después de 72 horas. Por eso es que los medios de comunicación juegan con las noticias, porque cuando quieren presionar algo lo repiten, pero cuando quieren que la gente se olvide simplemente ya no hablan acerca de eso. Entonces, tenemos que mejorar nuestro oído y no solamente oír, sino hacer las otras 6 cosas. Pero hay 5 consejos para mejorar nuestro oído, para que lo que oímos no nos entre por un oído y nos salga por el otro. Primer consejo, esté listo y ansioso para oír a Dios. Lucas 8:8 Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Santiago 1:19 dice, toda persona sea pronta para oír. Segundo, evite las actitudes que le impiden oír a Dios. Lucas 8:18 Jesús dijo, tengan cuidado de cómo oyen. Hay 3 actitudes que nos impiden oír a Dios. Primero es una mente cerrada. El orgullo, el temor o la amargura nos están impidiendo oír a Dios. Si usted tiene falta de perdón, rencor en su corazón, usted no va a poder escuchar la voz de Dios. Segundo es una mente superficial. O sea, ¿de veras quiere que Dios le hable? ¿Se está dispuesto a hacer lo que Dios le diga cuando lea su palabra? Tercero es una mente preocupada. Estoy tan ocupado y preocupado que no puedo concentrarme en oír a Dios. ¿Está dispuesto a tomar un tiempo y hacer un alto en su vida y empezar a escuchar verdaderamente la palabra de Dios? Tercer consejo, confiese cualquier pecado en su vida. El pecado nos separa de Dios, nos impide escuchar a Dios. Santiago 1:21 dice así, pues dejen ustedes todo lo impuro y la maldad que tanto abunda y acepten humildemente la palabra que se ha sembrado en su corazón, pues esa palabra tiene poder para salvarlos. Cuarto consejo, escriba notas de lo que oiga, siempre vaya con una pluma, con un lápiz, tenga un cuaderno, anote las frases importantes, repase. Hebreos 2:1 dice, por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. Y quinto consejo, actúe de acuerdo a lo que oye. O sea, si está escuchando que Dios le está mandando algo, hágalo. Si está escuchando que a Dios no le agrada algo, deje de hacerlo. Si la Biblia dice que no quiere Dios algo, eso no lo haga. Después vamos a ir viendo cómo ver el contexto de las cosas, pero principalmente es, si Dios me habla de que estoy haciendo algo que no debo hacer, por ejemplo, estoy mintiendo, Dios, ¿qué es lo que me dice? Deja de mentir. Entonces tengo que actuar conforme a lo que oigo. Santiago 1:22 dice, pero sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores engañándose ustedes mismos. Si yo escucho que a Dios no le agrada que yo mienta y sigo mintiendo, entonces me estoy engañando a mí mismo. Porque escucho y no hago. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Seremos bienaventurados en lo que hacemos, si oímos y lo ponemos en práctica. Entonces ya vimos cómo oír la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo leer la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3 dice, feliz el que lee este libro y obedece lo que está escrito en él. ¿Qué tan a menudo debo leer la palabra de Dios? Deuteronomio 17:19 es un mandamiento a los reyes, pero aplicándolo hoy, los reyes somos nosotros, y dice, las escrituras serán su compañero constante, deberá leer en ella todos los días de su vida para que aprenda a respetar al Señor su Dios, obedeciendo todos sus mandamientos. La Biblia enseña que debemos leerla
diariamente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Y así como comemos todos los días, tenemos que leer la Biblia todos los días. No existen los ayunos de Biblia, ni las vacaciones de Biblia. Tenemos que leerla todos los días. Hay unas 6 sugerencias para leer la Biblia diariamente. Léala sistemáticamente conforme a un plan. En nuestra página nosotros tenemos allí el plan 70 que es para leerla toda en un año con 1 hora diaria. Ese puede ser mucho si usted está empezando. En este curso tenemos un plan para leer todo el Nuevo Testamento en 40 días. Y luego puede usted, de los planes que nosotros tenemos, tomar un plan para leerla toda en un año. Casi todas las Biblias traen hasta el último un plan para leerla toda en un año. Escoja y apéguese a un plan de lectura. Síguese allí hasta que lo acabe. Hay muchos planes de lectura. Uno tiene que ir variándole una y otra vez. Muchos planes. Puede usted tomar libro por libro hasta que lo acabe, o puede leer el capítulo 1 de cada libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, luego el 2, luego el 3. Lo importante es que la lea. Tercer consejo, léala en voz alta para usted. La fe viene por el oír, la lee en voz alta, pues entonces tiene una bendición doble. Subraye los versículos claves. Cuando lee algo que Dios le hable o algo que vea importante, subráyelo. No que haya unos textos más importantes que otros, sino que conforme leemos, Dios nos va revelando, y esa revelación viene a través del entendimiento, porque la Biblia, el que la da a entender es el Espíritu Santo, no el hombre. Lea ignorando las notas y los comentarios. Muchas Biblias traen notas, comentarios. Ignore eso, lea nada más la esencia de lo que la Escritura dice. Tercero, sexto consejo, léala en traducciones diferentes. Por ejemplo, ya que se le leyó una vez en la versión tradicional, consígase la Biblia al día, la versión popular, la nueva traducción. Hay infinidad de versiones que nos ayudan a esclarecer el mensaje de Dios. Tercer punto, si leo aproximadamente 15 minutos al día, puedo leer toda la Biblia en un año. Si usted lee 1 hora diaria, usted puede leerse toda la Biblia 5 veces en el año, en 7 por 5, en 350 días. Usted lo puede hacer, usted lo puede probar. Se necesitan 70 horas para leer la Biblia de principio a fin. 70 horas. Una vez un hermano que yo amo mucho, es pastor ahorita en el Reclusorio Norte, me escuchó decir esto. Él estaba abandonado, sin visita dentro de la cárcel, y cuando oyó eso, él se dijo para sí mismo: yo le voy a probar a ese joven que es un mentiroso, no tengo nada que hacer aquí en esta cárcel. Y se puso a leer 10 horas diarias. Leía entre 10 y 12 horas al día, nada más hacía un tiempo para comer y leía. Dice que para la siguiente semana, cuando lo vi, ya había terminado de principio a fin toda la Biblia. No le estoy pidiendo que lo haga usted, pero es verdad. De hecho, el audio, si uno cuenta el tiempo de la Biblia en audio, son 70 horas. Entonces, programe su tiempo. Sí se puede leer toda la Biblia, de principio a fin. Y punto número 4, que hay un plan de lectura bíblica del Nuevo Testamento en 30 días. Esto consume una media hora diaria aproximadamente. Puede leer 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la tarde, 10 minutos por la noche, así como si fuera desayuno, comida y cena.
Una buena práctica que les funciona a muchos es leer 10 minutos antes del desayuno, 10 minutos antes de la comida y 10 minutos antes de la cena. Entonces, oír, leer, ahora vamos a estudiar. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Hechos 17:11 dice, estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Qué impresionantes estos hermanos de Berea, eran los cristianos de Berea. ¿Usted recuerda o hay alguna carta que haya escrito Pablo a los cristianos de Berea? ¿Verdad que no hay ninguna carta que diga carta del apóstol Pablo a los bereanos? Le escribió a los corintios, a los filipenses, a los colosenses, a los gálatas, a los efesios, pero no a los bereanos. Ahora, ¿por qué se escribieron las cartas? Principalmente las cartas se escribieron para corregir errores de conducta, errores doctrinales, para que los cristianos se mantuvieran apegados a la doctrina de Cristo. Cuando eso empezaba a desviarse, cuando empezaban a cometer errores, cuando se desviaban y empezaban a pecar, entonces Pablo se veía en la necesidad de escribirles para corregirlos, exhortarlos, instruirlos, regresarlos al buen camino, a la sana doctrina. Sin embargo, a los de Berea nunca les escribió. ¿Por qué? Porque ellos desde el principio decidieron cimentar sus vidas en las escrituras, al grado que cuando vino el mismísimo apóstol Pablo, oigan ustedes, el apóstol Pablo era famosísimo ya cuando llegó a Berea, o sea, era uno de los grandes, todo el mundo hablaba de él. Todas las iglesias sabían que el gran perseguidor se había convertido a Cristo y que ahora andaba evangelizando, discipulando, levantando iglesias por todos lados. Era uno de los más famosos. Y de pronto llega Pablo y les predica, y los bereanos estaban, yo me imagino que estaban tomando notas y diciendo, a ver, aquí dice que el justo vivirá por la fe. Aquí dice que por la ley ningún ser humano será justificado. Él dice que está escrito que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y se iban, después de que les predicaba Pablo, se iban a escudriñar las escrituras para ver si era cierto lo que decía Pablo. ¿Se imagina usted si los cristianos hiciéramos eso? La mayoría de los predicadores de la televisión les tendríamos que apagar porque hay un montón. Dicen cosas muy buenas. La verdad dicen cosas muy buenas. Por eso examine todo, retenga lo bueno. Pero más de la mitad de lo que dicen no es conforme a lo que se ha escrito. Y más de las 3/4 partes de lo que hacen no coincide con las escrituras. Entonces tenemos que aprender a estudiar la Biblia para que no seamos engañados, para que no creamos que lo que nos diga, por muy famoso que sea lo que nos diga, ya lo vamos a hacer porque lo dijo. No. Según de Timoteo 2:15, Pablo a Timoteo le dice, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Haz todo lo posible, enseña debidamente, o sea, hazlo bien. No te desvíes, no pongas de tus propias ideas. La verdad es una y ya fue establecida. Lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra, predicar la verdad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre leer y estudiar la Biblia? La diferencia entre leer y estudiar la Escritura es que uno debe tener un lápiz cuando estudia. Porque cuando lees y tienes un lápiz y vas tomando notas, entonces ahí estás estudiando. ¿Cuál es el secreto para un estudio efectivo de la Biblia? El secreto es saber cómo hacer las preguntas correctas. Hay 6 preguntas básicas. Número 1, ¿quién fue el escritor? Número 2, ¿qué dice? Número 3, ¿cuándo? Número 4, ¿dónde?
Número 5, ¿por qué? Y número 6, ¿cómo? Usted puede aplicar estas 6 preguntas a cada versículo que lea y puede empezar a hacer un autoestudio inductivo de la Biblia. Es muy bueno. Afortunadamente hay Biblias de estudio. Las Biblias de estudio ya han desglosado, ya han escudriñado todo esto. Y qué bendición es leerlas. Claro, cada Biblia de estudio tiene una tendencia. La primera Biblia de estudio que yo leí completamente fue la Biblia anotada por Scofield y tiene una tendencia muy conservadora. Después he leído otra Biblia de estudio, que es la Biblia de estudio Plenitud, y tiene una tendencia muy pentecostal. Del diario vivir tiene una tendencia muy carismática y cada una tiene una, por eso es que aún en las Biblias de estudio hay que examinarlo todo, retener lo que es bueno y procurar siempre que la Biblia por sí sola sea nuestro estudio, pero es muy bueno estudiar. Mire, la mejor Biblia de estudio personal es la Biblia aplicable a la vida de Tyndale. La mejor Biblia de estudio por tema es la Thompson. Esa Biblia es maravillosa porque ahí no trae ningún comentario así de alguien, sino que simplemente tocan un tema y desglosan todo lo que la Biblia dice acerca de ese tema. Cada quien tiene que sacar sus propias conclusiones y trae un suplemento arqueológico, un glosario precioso allí. La mejor para trasfondo bíblico es la Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional de Zondervan. Esta trae mucho trasfondo, cómo eran las cosas en los tiempos de David, en los tiempos de Noé, en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Pablo. Tiene mucho trasfondo. Y la mejor para estudio doctrinal, hay una Biblia que se llama Biblia de Estudio del Discípulo de Holman, pero en sí cualquier Biblia de estudio, hasta las más sencillas, todos los comentarios que traen ahí son edificantes y nos sirven. Hay también manuales bíblicos. Hay uno que se llama Manual Completo de Richard, de Editorial Word. Otro que se llama Manual Bíblico de Halley, de Zondervan. Otro que se llama Manual Bíblico de Ehrman, de la editorial Ehrman. Ahora, usted puede conseguir todo esto gratuitamente en internet. Usted póngale ahí Biblias de estudio. Ahora, hay una página que es para mí impresionante. Yo cada vez que entro veo tantos recursos, tantas cosas tan impresionantes que me quedo pasmado. Se llama santalectura.blogspot.com. Es impresionante. Tiene libros, Biblias de estudio, diccionarios, pero le recomiendo para una computadora el eSword, la espada electrónica. Lo puede descargar gratuitamente desde internet y puede descargar Biblias, diccionarios bíblicos, manuales bíblicos, Biblias de estudio. Hoy más que nunca tenemos muchos recursos, pero nada de eso sustituye a la lectura, al estudio, al sumergirnos en la escritura tal y como está. Otras ayudas de estudio importante, tantas traducciones de la Biblia como pueda conseguir. Es más, hay una Biblia que trae 4 traducciones distintas. Con la espada electrónica hay más de 35 versiones diferentes en español y más de 50 en inglés. Y ahora con los iPads y con todas esas cosas hay hasta en chino, en ruso. Bueno, una concordancia es importante. Hay Biblias que traen concordancias, pero hay unas concordancias que son la pura concordancia. Hay una que se llama Concordancia Strong, es un libro gigante. Nos sirve mucho para conocer la raíz de las palabras en hebreo, en griego y todo eso. Es maravilloso. Hay uno que se llama Nuevo Diccionario Enciclopédico, eh, eh, Nuevo Diccionario Bíblico. También está la Enciclopedia Baker de la Biblia, el Atlas Moody de las Tierras Bíblicas y bueno, tantos recursos como usted pueda conseguir.
Ahora ya vimos oír, leer, estudiar. Ahora vamos a memorizar. Hay 5 beneficios de memorizar la Sagrada Escritura. El primero es que nos ayuda a resistir las tentaciones. Salmo 119:11 dice: he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando Jesús enfrentó a Satanás cara a cara, las 3 veces que venció la tentación, fue con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Número 2, nos ayuda a hacer decisiones inteligentes. Salmo 119:10 dice: tus promesas son mi única esperanza, ellas me dan fortaleza en todas mis tribulaciones. Tu lámpara es una lámpara, tu palabra. Salmo 119:10 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Nos ayuda a hacer decisiones inteligentes porque nos alumbra, nos muestra qué hacer, nos muestra qué no hacer, nos muestra cómo hacer las cosas. Es maravilloso cuando uno está confundido a través de la memorización de la palabra de Dios. Dios le va dando a uno luz de cómo hacer las cosas. En mi trabajo yo lo aplico mucho. Muchas de las cosas que yo hago, Dios me las ilumina, me las revela, y a veces procesos informáticos que me tomarían semanas, los hago en 1 o en 2 horas por algo que me reveló Dios. Es maravilloso Dios porque nos ayuda a tomar decisiones inteligentes para con la familia, para con las finanzas, con los hijos, muchas cosas. Tercer beneficio, nos da fuerza cuando estamos bajo presión. Salmo 119, 49, 50 dice: tus promesas son mi única esperanza, ellas me dan fortaleza en todas mis tribulaciones. ¿Cómo nos reconfortan y me reavivan? Nos da fuerza. A veces estamos presionados por todos lados, ya no nos duele lo duro sino lo tupido. Muchos dicen: a mí si no me llueve me llovizna, porque estamos bombardeados. Pero cuando la palabra de Dios está cimentada aquí, seguimos firmes, firmes, firmes. Cuarto, nos conforta cuando estamos tristes. Jeremías 15:16, tus palabras me sostienen, traen alegría a mi doliente corazón y me deleitan. Proverbios 22:18 dice: te será agradable si las guardas dentro de ti, para que estén listas y puedas citarlas. Yo era una persona demasiado deprimida. Yo me deprimía muy fácilmente, tanto que antes de conocer a Cristo, entre los 19 y los 20 años, intenté suicidarme 3 veces. Y tenía días que no salía de mi cuarto, me entraba una depresión, caía en depresiones constantemente. Desde que conocí a Cristo y aprendí que debo memorizar la palabra de Dios, no me he vuelto a deprimir una sola vez. Ahora, viví solo desde los 20 hasta los 33 años, pero llevo 16 años casado y mi esposa es testigo. Y cuando yo pregunto esto a mi esposa y le digo: diles, ¿cuántas veces en estos 16 años tú me has visto deprimido a mí? Ella siempre dice: ninguna. Ahora, ¿ustedes creen que no siento tristeza? Mire, tengo cicatrices en el alma. He sufrido traiciones, decepciones, desilusiones, en el ministerio sobre todo. Pero ¿saben qué? Lloro un ratito y la palabra es tan poderosa que no me permite ni siquiera quedarme 1 hora más en la cama o estar lamentándome, porque la palabra de Dios es poderosa. Así como el dinero en el mundo natural da poder, en el mundo espiritual la acumulación de la palabra memorizada en tu corazón te da poder. ¿Cuánto poder quieres tener? ¿Qué tanto poder espiritual quieres tener? Es que tantos versículos tengas memorizados. Y número 5, quinto beneficio, nos ayuda a ministrar y a evangelizar.
Primera de Pedro 3:15 dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Cuando evangelizamos, de pronto esos textos que nos aprendimos fluyen y son como misiles que llegan al corazón de las personas que estamos ganando para Cristo. Ahora, si usted se memoriza un versículo por semana, imagínese, al año va a tener 52 versículos memorizados. Yo he conocido pastores que no saben ni siquiera 10 versículos de memoria. Pues qué tipo de pastor son, de razón. Ellos están hambrientos, pues su congregación igual. Pero tenemos que tomar esto en serio y empezar a memorizar desde hoy. El compromiso con este curso es ese. A partir de hoy voy a memorizar un versículo por semana hasta tenerme 52. Ahora, si usted está tomando los cursos de los módulos, si ya tomó el nivel 1, ya debe estar allí, ya debe estar memorizando por lo menos 2 por semana y al terminar el año va a tener 72 versículos que son los 12 módulos y son 6 versículos por cada módulo. Es un promedio de 12 versículos. Son 2 por semana y estos se toman en 3 semanas, entonces son 6 versículos por mes. Y no sabe qué bendición va a ser para su vida. Ahora, ¿cuándo memorizar un versículo? En su tiempo devocional. Mientras hace ejercicio, puede estar oyendo, puede estar leyendo, o puede estar pronunciándolo, mientras está esperando a alguien en el autobús, en el banco. A mí me encanta hacer cosas en los bancos porque voy con mis textos y los estoy repasando. Y cuando me quedo de ver con alguien y llega tarde, yo digo, qué bueno que llega tarde porque así tengo tiempo para poder memorizar. Antes de que nos durmamos podemos repasar el texto también. Ahora, ¿cómo memorizar el texto? Bueno, hay 13 consejos. Primero, escoja un versículo que le hable a usted. Número 2, diga la cita antes y después del verso. 3, lea el versículo varias veces en voz alta. 4, divide el texto en frases naturales, las que traen coma, punto y coma, 2 puntos, y las frases y, en, o, por, para, porque y marca una separación entre uno y otro, por, para. 5, enfatice las palabras. Repito otra vez el texto enfatizando una palabra cada vez. Si tiene duda acerca de cómo se hace esto, no se pierda la transmisión del próximo martes de la iglesia en casa a las 5:30. Allí ponemos en práctica esto de memorizar un versículo. Escribe el verso y borre una palabra cada vez. Escribe el texto en tarjetitas, lleve las tarjetas con usted para repasarlas, coloque sus versículos en lugares visibles, siempre memorice palabra por palabra, póngale música al verso, escribe un canto del texto, consiga un compañero para estarse revisando, empiece con 2 versículos por semana. Ahora, hay 3 puntos claves para memorizar. El primer punto clave es repetir. El segundo punto clave es repetir. Y el tercer punto clave es, ya lo sabe, ¿verdad? Repetir. No existen atajos hacia la memorización. Con esto terminamos la parte 1 de cómo agarrar nuestra Biblia, de la sesión 1 del nivel 2. Descubriendo la madurez espiritual. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que sigas iluminándonos, revelándonos, dándonos espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.